Soy Rosa Rosa y los otros tres son los profesores Maki y Pudín y Bomo. Hoy este canal presenta la Primera Guerra Mundial. Prepárense, chicos, allí vamos a empezar. Antecedentes de por qué estaban enojados en Europa. Hace 29 años, antes de que empezara todo este conflicto, hubo el reparto de África, como que si fuera una caja llena de juguetes y a cada quien le diera una cantidad de juguetes. A Francia le tocó 10 juguetes, Reino Unido 16 juguetes, Bélgica 1 juguete, Portugal 5 juguetes, España 8 juguetes, Italia 3 juguetes, Alemania 4 juguetes y solo 2 estaban todavía en la caja sin dueño. Pero, ¿por qué razones fue que se empezaron a tener rivalidad? Pues, según la historia que nos cuentan, porque los masones cuentan la historia, algunas partes de verdad y otras muchas mentiras, es que hubo codicia, el de querer poseer mucho, demostrar quiénes eran más fuertes y hacer ver a otros como enemigos. Entre esto, parece que no iba a haber ninguna tranquilidad, pero los que planearon esta guerra y otras tantas, les gusta ver conflictos, para ganar dinero, hacer menor población y tener más territorio, sin importar cuántas vidas y heridas dejen a la gente. Hubo muchas cosas que hicieron los de Europa. Empezaron a caerse gordo. Hubo rivalidad entre Inglaterra y Alemania, por causa de demostrar quién era más rico. Todos ya estaban haciendo armas. A esta temporada se le llamó la paz armada. Además, alguien quería guerra con alguien por una reta anterior y pérdidas de piezas de su juguete. Este fue Francia. Hubo otra cosa por ahí. El chiste es porque al ver esto se hicieron dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente, pero antes se llamaba la Entente Cordial. El detonante de todo esto, pero un simple pretexto. ¿Qué fue la cosa que pusieron de pretexto para empezar este juego de niños? Pues fue el famoso asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria y su esposa, que se conoce también como el atentado de Sarajevo. Digamos que sucedió así. Vamos a visitar ese lugar. Pero querido, es muy peligroso. Tranquis, no te preocupes tanto, cariño. Llegaron al lugar donde eran las maniobras militares. Ya ves, querida, que no pasó nada. Eso espero. Luego se fueron de allí, pero alguien llamado Gavrilo Princip era estudiante y miembro de la Mano Negra. Se le ocurrió una idea cuando los vio. Matar a los dos archiduques. Y esto fue el 28 de junio de 1914. De ahí, como una pieza de dominó estirara en una fila de piezas de dominó, se desató el problema encima. De donde era el archiduque, quería que donde había sido el asesinato les hicieran caso a lo que ellos mandaban. Pero no les hicieron caso. Entonces declararon una guerra. De ahí vino en ayuda de los dos países que se estaban en guerra. Aquí donde viene la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes usaron la estrategia que había hecho un año antes de la Gran Guerra y antes de su muerte uno de los suyos, llamado Alfred von Schlieffen. Aunque no sé cómo se diga en alemán, ellos creen que así iban a tener victoria sobre Francia. Pero alguien llamado Helmut von Moltke no siguió al pie de la letra la estrategia y así fracasó. Los franceses ya llevaban mucho tiempo a la defensiva y que Alemania se destinara a hacer un ataque. Estaban muy indecisivos qué estrategia a desarrollar, pero es que había muchas por poco acababan en derrotas y no es que un instrumento de Dios hay que dar gracias a Dios, no a la persona, que solo es un instrumento. Volviendo con los alemanes. Todo el mes de agosto de que empezó la Gran Guerra, creo que se cogieron en ese mes para invadir un puente entre él y su enemigo Francia, llamado Bélgica, quien no les había dado permiso para pasar, ni siquiera para pasear de turismo, pero no lograron detenerlos. Ya ni modo. Estados Unidos estaba muy tranquilo, solo haciendo ventas a Europa. Y los alemanes se pasaron a Francia. Entonces ellos salieron a luchar contra
Ratito después los ingleses vinieron en su ayuda. Cuando ya estaban a fines de agosto, los alemanes tuvieron dificultades a montones, tanto para llegar a la capital de Francia como por el tiempo, y ahora tenían gente que les espiaba desde el aire. Un general suyo decidió achicar la maniobra que ya había usado durante tiempo que estaban en guerra. Además, también se alejaron de París, lo que hizo que los franceses los hicieran sacar de ahí y llevarlos al mar. Aunque los franceses no aprovecharon una oportunidad que se les había dado por haber aquello con su destino, por haber que eso viera con su destino. Cuando llegó octubre, los alemanes se estaban dirigiendo a la costa, pero hubo problemas con quienes eran aliados suyos. Esos momentos se dieron cuenta del error cometido en no haberse ido cuando era la primera parte de su campaña en Francia, pero ya ni modo. Cuando en 1914, donde había sucedido muchas de las guerras de la Primera Guerra Mundial, estaban a sus finales, para pasar al 1945. Sucedió la batalla de Ypres. Desde aquí los fusiles fueron muy importantes. Los alemanes debieron haberse marchado, pero no fue así, y los franceses no tenían suficiente para luchar, así que hicieron una pausa. Antes se le llamó la Guerra de las Trincheras. Así estuvieron 4 años, aunque para ser verdad, sí estuvieron haciendo guerritas. Luego se vino la llamada la batalla de Verdun, que duró 6 meses del año 1916. Fue muy dura que de ahí salió un héroe llamado Philippe Pétain. Los ganadores de la batalla fueron franceses, y los alemanes no lograron hacer sus planes. Mientras tanto, Rusia estaba en un problema doble, al igual que Alemania, porque tenía a Alemania luchando contra él y Austria-Hungría igual luchando contra él. Pero por desgracia salió perdiendo Alemania, pero con los austrohúngaros salió victorioso. Después de todo esto, hubo gente de un país que hizo una defensa llamada Estrecho de las Ternales, pero la verdad fue casi una entrada por salida. Digamos que no eran buenos en esto. Tal vez en otras cosas sí. Pero ¿para qué se metieron a la guerra? Bueno, los ingleses, que fueron los que lucharon contra los turcos, les fue mal. Digamos que turcos e ingleses perdieron ambos en una batalla. La guerra se iba extendiendo a los lugares fuera de Europa, menos en América. En estos lugares no sé si los enemigos de los ingleses provocaban a la gente de ahí para que fuera débiles. Un tal Munajevi, aprovechando un error de los turcos y que aparte Rusia se fue de la guerra por la Revolución Rusa para tomar una propiedad llamada la zona del Cáucaso. Pero primero tuvo que distraer a los turcos para ganar mejor la zona. Estos bandos aliados y turcos hasta el 26 de octubre terminaron su última batalla llamada Batalla de Migido. Los aliados ganaron mientras cuando mucho después de la batalla se hizo un tratado. Perdieron mucho de territorio y de ejército. ¿Para qué se metieron a la guerra? Bueno, ahora dejando el Medio Oriente, nos volvemos para Europa. Mucho más antes. Los italianos antes estaban del lado de Alemania, pero después sí que dieron ir mejor con los ingleses y franceses. Para tener más juguetes. Austria y Rusia estaban luchando, pero el revés sufrido por los rusos hizo que su enemigo se hiciera más fuerte. Pero Rusia también luchaba contra los italianos y los vencieron en la batalla de Caporetto en octubre de 1917. Vaya, los italianos no eran tan bien en luchas. La guerra no solo quedó en tierra, sino también se extendió por aire y más. Muchas cosas se hicieron para estar en el mar, en especial el avión que en vez de buscar el salvavidas, ahora lo estaban buscando para destruir. Los niños estaban divirtiendo con sus juguetes destructivos
en muchas batallas. Los fines de la guerra. Chan, 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 chan. Leche con pan. Entró a Estados Unidos. Y se preguntarán, ¿por qué? Por simples excusas. Una, crecimiento de la guerra submarina. El hundimiento de Luisiana, que tenía mucho más pasajeros, por cierto. El bloque alemán, en que los alemanes habían pedido a México. El bloque alemán, en que los alemanes habían... Bueno, esta es otra cosa. En que los alemanes habían pedido a México atacar a Estados Unidos si a ellos les atacaban. Entre otras cuestiones, se metió a la guerra. Hubo un montón de batallas, tal vez Alemania en unas ofensivas, por ahí. Pero al final de cuentas Alemania acabó perdiendo, aunque haya luchado con todas sus fuerzas. Una de las últimas batallas en Europa fueron dos batallas de Marne, batalla de Kaiser y batalla de Victorino. Alemania quedó sin aliados. Se rindió el 11 de noviembre de 1918. Rato después de la guerra. Al terminar la guerra, se hicieron un montón de tratados para que no volviera a pasar, dice, donde hubo pérdidas de juguetes, incluso humanas. Pero lo cierto es que hicieron muy injustas la forma de hacer paz. Se destruyó Austria-Hungría. Alemania perdió parte de su juguete grande y de otros. Nacieron nuevos países de Austria-Hungría y Polonia se formó mejor por unas partes de Alemania que se les tuvo que dar a la de fuerzas, porque no creo que haya querido. Mientras tanto, Rusia había dejado de ser Rusia, ahora era la Unión Soviética. Crítica a la Primera Guerra Mundial. Ahora va a hablar el profesor Puy. Hola chicos, soy el profesor Puy y tengo una crítica a la Primera Guerra Mundial. Bien, antes de ocurrir la Primera Guerra Mundial, se estuvieron peleando por los juguetes africanos. Y el hecho en que la Inglaterra haya presumido su nuevo barco es lo mismo que ha pasado hoy en día, que 3 países han presumido sus juguetes militares. Los políticos muchas veces se han comportado como niños. En la Primera Guerra Mundial usaron, como todas las demás guerras, la tecnología y el dinero y el poder para el mal. Es decir, de vez de ayudar a otros. Y si no se hubiera hecho esta guerra y ayudado a otros, tal vez que nunca hubiéramos conocido al líder de los nazis ni su partido, incluso ni tal vez se hubiera formado. Pero todo partió por el querer mostrar quién es el más fuerte. Entonces esto causó un montón de muertes. Siempre en la historia de la humanidad hay gente que quiere tener control de una parte o incluso del mundo entero. No es conspirativo, lo que hoy más se está buscando por las agendas mundialistas. Pero hay una guerra que sí tememos y seguimos luchando. La guerra es del bien contra el mal, pero otras que sean matar entre los dos o más bandos por avaricia o venganza, solo porque sea eso, venganza, está mal. Conclusión. Le toca el bombón. Esta conclusión de este video a ser. Hola chicos. Concluyendo, vimos cuáles fueron sus antecedentes. El detonante excusa el desarrollo de la guerra y el final de ella. Lo que hizo después de la guerra y una crítica a ella. Ahora, bueno, datos curiosos y el final de este video. Ahora le va a tocar el profesor Maki. Hola chicos. Como verán, no daré las clases completas, sino una parte del video. Ahora bien, suscriptores y el resto del mundo, daré unos datos curiosos. El primero es que hubo señoras que fueron heroínas, es en serio, no es broma, como Elizabeth Enochas y Mary Chisholm, fueron enfermeras. Segundo dato, hubo códigos como que si fuera una serie de ciencia ficción y suspenso, como no sé. Tercer dato, hubieron animales en la guerra, como por ejemplo Gato Félix, que trajo mensajes hacia los franceses. Un compañero gatuno mío. En cuarto, se empezó a sacar a la mujer del lugar. Y quinto, no sé cuál sea el quinto. Y lugar. Ahora chicos, nos despedimos todos. Bye bye. Y hagan todo lo que se muestra en la pantalla si lo desean. Se lo desean. Por cierto, les vamos a dejar una pregunta por ahí en el... ¿Cómo se llama? Sí, en los comentarios. Por favor, respóndala y no se hagan ojo de amiga. Buen día, buena tarde, buena noche, el lugar o momento que nos están viendo.
Que Dios os bendiga y proteja siempre. Adiós.